Listo. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Excelente jueves hayas tenido o estés teniendo, mejor dicho. Gracias a ti que estás conectado. Eh, pues el día de hoy tenemos este segundo programa de nuestro, ¿cómo le podríamos decir? Nuestra serie de Dioses Fashion. Y bueno, quizá antes de comenzar, quizá este tema para algunos, digo, no sé cuántas personas nos vean, igual y nada más nuestros líderes o la gente que nos sigue en nuestra iglesia, pero aún así, yo ahorita justamente preguntaba, ¿no? El por qué el tema, por qué la serie de Dioses Fashion, y quizá algunos pueden decir, bueno, es un tema, ¿qué onda con ese tema? O ¿qué onda con cómo Dios va a ser fashion? O dependiendo tú que entiendas hasta por fashion, ¿no? Algunos lo podrían tomar a burla, otros lo podrían tomar como como una locura, una tontería, no sé cómo lo hayas tomado. Pero sinceramente, bueno, pues aquí tenemos al pastor que te va a explicar. Ah, no es cierto. No, de hecho me acaba de explicar, porque quería tener un contexto diferente al que yo quizá le pudiera estar dando. Entonces, el punto que ahorita me quedó más claro, en el que pude entender por qué la serie Dios es Fashion, es, eh, él me estaba diciendo, Dios es el creador de básicamente todo. Pre- Básicamente no, Dios es el creador de todo. Y cuando tú ves, por ejemplo, allá afuera, diseñadores, cuando tú ves en el mundo de la moda, cuando tú ves en cualquier área donde tú como ser humano te estés desarrollando, Dios está actuando. Muchos pensarán que la ciencia no tiene nada que ver con Dios, pero eso es total mentira. Que el arte no tiene nada que ver con Dios es total mentira. Entonces, ¿cómo podemos hablar de Dios? ¿Cómo podemos hablar de renovarnos como cristianos cuando no entendemos este simple concepto de que Dios está en todos lados, que Dios está en hasta cómo fue diseñado tu celular, en hasta cómo fue diseñada tu libreta, todo en el mundo está presente Dios. Todo lo que tú haces con amor, todo lo que tú haces con esa creatividad, esa inteligencia, todo fue dado por Dios. Entonces todas esas cosas que vemos allá afuera, está presente Dios, ¿vale? Y bueno, solamente quería aclarar este punto. Entonces, antes de iniciar, te invito a que desde tu casa vayamos a hacer una pequeña oración, ¿vale? Y te invito a que cierres tus ojos y decimos gracias Padre bendito por este día que nos regalaste. Gracias porque aún en el transcurso nos sigues dando aprendizaje, nos sigues llenando de amor, nos sigues y nos permites poder continuar conociendo tu palabra, poder discernir entre lo que realmente eres tú y lo que no, poder renovarnos como personas cristianas en ti, Padre mío, en tu amor, en tu sabiduría y no en la nuestra. Permítenos discernir cuando nos estemos alabando a nosotros mismos con nuestros propios conocimientos y te estemos dejando olvidado, porque sabemos que eso es un total error para nosotros, para nuestras vidas y sobre todo para las personas que nos aman, que nos aprecian y que nos siguen. Gracias Padre bendito por la vida de cada uno de los presentes. Amén y amén. Y bueno, pues la verdad es que no, yo al principio no tenía como una idea por dónde comenzar, pero él me dio una guía, el pastor me dio una guía y me dijo, léete Romanos 12. Entonces voy a darte mis puntos junto con con esta parte de Romanos 12, te lo voy a ir leyendo, un punto y la palabra, para que vayamos como comprendiendo a qué quiero llegar, ¿vale? Y bueno, una vez aclarándote lo que para nosotros significa Dios es fashion, te voy a leer Romanos 12, si tienes tu Biblia a la mano, te pido que la abras, y si no, pues no importa, aquí te la voy a leer, ¿vale? Dice, deberes cristianos, 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y te voy a leer hasta aquí porque te voy a leer los puntos que escribí para ti. El primero que se me vino a la mente es, muchas veces tenemos un concepto de que tenemos que llegar a algún punto. Aquí te lo dice, no tengas... Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros. O sea, aquí no dice la gracia que yo hubiera querido que me dieran, sino la que me es dada, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, aquí de repente yo dije, bueno, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, entonces no a todos nos dio la misma cantidad de fe. Entonces, de verdad yo aquí sí cerré tantito los ojos y le pedí a Dios que me dijera qué significaba esto, ¿no? ¿Qué medida tienes tú? O sea, ¿qué medida me dio Dios de fe, ¿no? Y de verdad que en la vida muchas veces nos pasa cuando no tienes cuando no tienes una base en tu corazón, algo que realmente te esté llenando, pues muchas veces en el mundo vamos a buscar algo que nos llene. Algo que el mundo siempre está en constante cambio acorde a qué es lo que necesitas. Constantemente te están vendiendo que necesitas algo, que necesitas, no sé, el nuevo celular, que necesitas un nuevo cuerpo, que necesitas una nueva mente, que necesitas X cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasa normalmente en el mundo? Pues obviamente cuando tú tienes esto lo he visto, cuando tienes un concepto de algo y no quieres que te lo muevan de ahí, pues obviamente te da miedo explorar. O sea, te da miedo el que, pues es que el mundo es peligroso, el mundo te está diciendo que esto es malo, que esto es bueno. Y muchas veces cuando te quieres aislar de eso, pues obviamente te aíslas, no disciernes, simplemente te alejas y dices, no, yo protejo lo que creo. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando estás del otro lado? Cuando tienes una mente totalmente liberal y tienes esa hambre de descubrir el mundo, tienes esa hambre de ver qué tienes para ti, que vas a algún lugar y dices, no, esto no me llena, y vas a otro lugar y siempre vas como picando en cada lugar a ver qué te llena, ¿no? Pero en realidad, pues cuando no tienes un cimiento bien establecido, pues solamente vas a experimentar, pero experimentar no en buena medida, sino experimentar en a ver qué me encuentro y a ver qué me traigo, ¿no? Y la verdad es que eso muchas veces no es lo más grato que te pueda pasar. Y esto es con lo que continúo. Tengo que llegar a un punto. Y la verdad es que yo antes pensé que tenía un punto a donde llegar. Pero entre más pretendía acercarme a ese punto, entre más creía que me acercaba, me sentía más vacío. Entonces, cuando me dicen, nos dio la cantidad, la medida de fe a cada uno, yo aquí entiendo que a cada hijo Dios nos hizo diferentes. Y obviamente con lo que sigue vas a entender más por qué. Pero no hay un punto exacto que el mundo te pueda decir a dónde tienes que llegar. Eso es la verdad quizá más cruel que el mundo no te dice. O sea, el mundo no te va a dar las respuestas para la vida perfecta. Porque el mundo no las tiene. Las está buscando, pero no las ha encontrado y nunca las va a encontrar. ¿Por qué? Porque no tiene un punto de partida, ni tampoco una meta. Simplemente está viendo con qué se llena. Y es como si, haz de cuenta que si bien dices, un recipiente sí tiene llenadera, pero el mundo es como que por debajo tiene coladeras. Entonces constantemente se está drenando y jamás va a llegar a un punto de llenarse. Y lo mismo te está pasando a ti si tomas al mundo como un aprendizaje, ¿vale? Entonces, como segundo punto, es transfórmate por medio de la renovación. Entonces, aquí también me llegó otro 20, donde no te dice, quédate con lo que tienes, quédate con lo que te enseñaron, no, es transfórmate por medio de la renovación. ¿Y qué es esto?
¿Tú qué entiendes por renovación? No es que te den, no sé, te dieron un iPhone y te lo cambiaron por un Samsung, ¿no? No, eso es no renovarse. Es lo que sucede con cualquier celular. Un iPhone 10 se renueva a un iPhone 11. O sea, no cambias el concepto de que es un iPhone, no cambias la mayoría de su código, solamente se renuevan, o sea, de lo nuevo hacen, de lo viejo hacen algo nuevo, le aumentan cosas, le cambian cosas que no funcionaban, cosas así, y transformarte pues es básicamente que desde hace miles de años pues fuimos otro tipo de seres humanos, y obviamente hemos evolucionado con el mundo. Esto no significa que, no sé, por ejemplo en la Biblia, ¿no? Que nos dice, no, es que tú tienes que ser el mismo cristiano que eran hace cientos de años. Pues no, imagínate que hace cientos de años, pues, ¿qué hacían hace cientos de años, no? O sea, qué barbaridades no hacían y qué leyes habían contra ello, ¿no? O sea, imagínate, antes tener esclavos era, en la ley estaba permitido, ¿no? Entonces, pues obviamente nos tenemos que renovar, pero tenemos que también tener cuidado con no perder nuestros cimientos. Entonces, y precisamente en la Biblia, muchas veces pensamos que la Biblia es, he leído muchísimos comentarios, algunas veces de manera, me da tristeza ver cosas que comentan acerca de Dios, y otras veces es como exagerando la palabra, ¿no? Como diciendo, no, es que tú tienes que ser, o sea, hay dos polos bien peligrosos aquí. Uno en el que te lo meten como, ay, ¿crees en Dios? Eso es un cuento de hadas, ¿no? Y en el otro donde, es que tienes que creer porque esto es así, te vas a morir si haces esto, ¿no? Hay muchas cosas por las cuales ya estaríamos muertos, ¿vale? Entonces, ni un punto ni el otro, hay un punto medio. Y no es un punto tibio, es un punto donde te estás transformando bajo la renovación y entiendes que esto realmente es un alimento. Y tú no puedes decir, ay, es que mi abuelita antes, hay una anécdota bien padre, ¿no? Un cuento de, no sé, en una familia preparaban el pescado, pero siempre le cortaban la cabeza, ¿no? Entonces, así siempre lo fueron cocinando. Entonces llegó un punto en la actualidad donde la mamá, donde la hija vio a su mamá cocinar, que le cortaban la cabeza al pescado y no lo freían completo, ¿no? Pero esta mamá tenía pues una olla bastante grande. Entonces su hija le preguntó, oye mamá, ¿por qué le cortas la cabeza al pescado y no lo fríes completo? Dice, es que mi mamá lo hacía así. Entonces, bueno, todavía en ese entonces vivía su mamá, su abuelita de esta niña, y le fueron a preguntar, oye abuelita, ¿por qué freías el pescado y le cortabas la cabeza? Dice, no sé, así lo hacía mi mamá. Entonces, pues obviamente la bisabuelita ya no vivía. Bueno, pero en este caso vamos a decir que sí. Entonces fueron con la bisabuelita y le preguntaron, oye bisabuela, ¿por qué le cortabas la cabeza al sartén? Y entonces la bisabuelita respondió, porque yo no tenía sartenes tan grandes como para freír el pescado completo, ¿no? Entonces aquí, digo, eso puede ser un cuento tonto o hasta burdo, pero aquí lo que te quiero decir es, muchas veces hacemos cosas conforme a lo que vimos, pero en realidad te está diciendo la bisabuelita que lo freía así porque no le cabía en el sartén, pero no porque no lo tuviera que. Entonces en la actualidad muchas veces así nos pasa, o sea, nuestros padres fueron entendiendo quizá en su razonamiento diversas maneras de vivir su vida y diversas maneras en las que sí o sí, no sé, hablarle de tú a una persona, no sé, mayor, ya era la super mayor falta de respeto. Digo, yo no lo hago porque para mí sí es, no es que sea una falta de respeto, pero sí es una muestra de respeto, ¿no? Pero hay ciertas cosas que en la actualidad, pues ciertos valores se han perdido, otros valores se han dejado a un lado. Pero aquí al punto que quiero llegar es, no temas cuestionarte lo que crees. Simplemente entiende que si bien hay bases, requiere seguir esas bases, pero cuestionarte por qué pasaron, como con lo del pescado. O sea, no es porque fuera malo que su abuelita cociera así el pescado, simplemente porque en su momento lo tenía que hacer así. Entonces, si ahorita tú por inconsciencia sigues haciendo las cosas de la misma manera, sin pensar, pues obviamente, pues digo, no es que lo estés haciendo mal, pero quizá hay mejores maneras ya de hacerlo, ¿no?
como en otras pláticas lo hemos dicho, ¿no? Las parejas, hablando en cuestión de parejas, donde antes veíamos a los abuelitos que las aguantaban todas, ¿no? Entonces dices, y en la actualidad es como de ya hay divorcios express y toda la onda, ¿no? Entonces eso es a lo que me refiero, siempre hay polos de todo. Aquí el punto medio es entender que antes, quizá, como muchas personas dirán, no, es que antes sí luchaban por su relación, pero en la actualidad entiendes que hay maneras de entender si una relación todavía es sana o hasta qué punto ya deja de serlo y en qué momento es sano pedirle a Dios, ¿sabes qué? Ponme en una situación que realmente me haga poder sentir tu amor, sentir este perdón y sí perdonar quizá lo que fue y a renovarse, ¿vale? Entonces a esto es al punto que quiero llegar. Transfórmate por medio de la renovación. No te estanques. De verdad, no te estanques en lo que en alguna vez te dijeron, porque incluso aunque tú hayas escuchado una palabra y te la dijeron, no, es que esto es así porque es así, está bien, pero ten en cuenta que muchas veces esas personas tenían una idea quizá errónea o mal informada, donde también ellos se las dijeron así, y no porque la persona sea mala o que te haya querido pasar mala información, simplemente porque él también la traía así, ¿vale? Y tercer punto, ¿qué medida de fe tengo yo? Bueno, aquí el punto más relevante es cómo mido mi fe, ¿no? Si nos dice que a cada uno nos dio cierta medida de fe o que debemos hacer las cosas con la medida de fe que nos dio, o sea, con toda la fe que Dios nos dio, ¿en qué punto sabes cómo medir tu fe? ¿En qué punto sabes cuando tu vida está basada en la fe que Dios te dio o cada día se está yendo la fe y te estás llenando de miedo y más miedo, ¿no? Y muchos dirán, como esta creencia de que dicen de lo que das es lo que te regresa, ¿no? Y muchas veces esto no es así, y tú lo sabrás. ¿Por qué? Porque ves personas que su vida la traen hecha un desastre y a veces se la pasan bien o se la pasan a todo dar. Y hay personas que de verdad son sumamente bondadosas, son sumamente humildes y a veces no le están pasando nada bien, ¿vale? Entonces, esta ley que nos dicen de que, ay no, que todo lo que hace se te regresa, no es verdad, o sea, no siempre aplica. Entonces aquí es, ¿cómo mido mi fe? Unos te podrían decir, no, es que tu fe se ve manifestada en cuanto crees en Dios y si crees en Dios tienes todo lo que quieres. No es así. ¿Por qué? Porque incluso Dios sabe hasta qué punto sí darte lo que le estás pidiendo y hasta qué punto te va a hacer daño, ¿vale? Porque no todo lo que tú piensas que quieres es bueno para ti. Entonces, ten cuidado con esas falsas promesas, esas falsas profetizaciones donde te dicen que no, es que si tú le pides a Dios y te va a llegar, aguanta, o sea, sí, pero espérate, ¿por qué? Porque muchas veces si no te llega, de verdad, esto pasa con muchas personas que son o ateas o que odian la Biblia o que odian la religión. ¿Por qué? Porque en su momento pidieron y les dijeron, no, es que tú pide y se te va a dar. Y no les llegó eso que pidieron y que dicen, pues es que no existe Dios o no funciona o no, ¿vale? Entonces ten cuidado con lo que les dices a los demás, porque no porque tú les digas, no, es que yo desde el momento que recibí a Cristo mi vida así un mar de... no sé, un arco iris, ¿no? No, la verdad es que no. O sea, sigue siendo humano. La vida te sigue pasando. Sigue siendo parte del mundo. Aquí la diferencia es que tú con la palabra te estás transformando bajo la renovación. De ser la misma persona, de tener lo mismo que tienes, pero te estás renovando con la palabra. ¿Por qué? Porque te está dando una instrucción, una guía, ¿vale? Incluso desde que tú te paras y oras, también si pides realmente con esta fe que Dios te da, pues te va a hacer entender que hay cosas que no te va a cumplir, que hay cosas que sí te va a cumplir y que otras requieres prepararte para el momento en cuando te lleguen, ¿sale? Entonces, pues realmente no hay como una medida exacta de cómo medir tu fe. No te voy a decir que por el éxito que tienes o el fracaso, no, porque tampoco hay personas muy humildes o bueno, no,
no, luego se tergiversa este concepto de humilde, ¿no? Hay personas que no tienen recursos y que también esas personas la ven como si, ay, es que no, sí, esas son las mejores personas. También conozco personas de muy bajos recursos que no tienen nada que ver con ser humilde. Entonces, aguas también con creer eso, ¿no? Y bueno, hasta aquí este primer punto. Te voy a seguir leyendo en Romanos 12, del 4 al 8. Y dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí me voy a detener tantito, porque dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Y esto independientemente de donde sea, o sea, hasta en tu puesto de trabajo, ¿no? O sea, el supervisor no tiene la misma función que el de limpieza, o el de limpieza la misma función que la secretaria, o todo eso. O sea, ve aplicándolo más o menos en todas tus áreas, porque así es. Y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida del... Si es profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y aquí yo te pregunto, ¿tú crees que un riñón va a estar queriendo ser un corazón? O sea, tú imagínate que tu riñón te dijera, no, ay, es que yo, ¿por qué no me tocó ser el corazón? Y que quién sabe. O el corazón queriendo ser un, no sé, tu intestino delgado, yo qué sé, ¿no? O sea, dime si es así. La verdad es que no. Pero en el mundo, ¿cómo si es? Ah, no, o sea, es que, no sé, aplicando en el mundo cristiano, ¿no? Que el de audiovisuales diga, no, es que no, al de multimedia le toca todo lo fácil y es que yo estoy aquí o no. Digo, la verdad es que aquí no pasa porque todos estamos bien chidos en nuestras áreas, porque es a lo que nos dedicamos, es lo que nos gusta. Pero en el mundo en general, no sé, imagínate a alguien de limpieza quejándose porque no es el jefe. O sea, dime tú qué ha hecho. Quizá el de limpieza, si es esencial, hace muy bien su trabajo, pero alguien que siempre se está quejando, dime esa persona que se queja, ¿qué ha hecho por estar donde está con el quien se está quejando? O sea, imagínate ese de limpieza que se queja porque, no sé, el jefe sale más temprano, llega más tarde o porque gana mucho más. O sea, dime qué hace esa persona por estar ahí y no por hablar mal de las profesiones. Aquí hablamos simplemente de las personas que se quejan, porque yo sé que hay personas que aman sus trabajos, incluso de limpieza, que es que cómo se notan cuando no están, pero cuando sí están es como de, ay, sí, todo está bonito, ¿no? Pero a ver, cuando no están, ¿no? ¿Cómo sí se nota? O sea, ¿cómo se nota cuando no hay limpieza, cuando no hay orden, ¿vale? Entonces, realmente nos la pasamos la mayoría de las personas cuando no tenemos conciencia del regalo increíble que Dios nos dio al darnos simplemente la vida, cuando nos quejamos por la vida que tenemos, cuando no entendemos que con la vida es suficiente, con la vida que papá y mamá nos dio es suficiente. Y no te estoy diciendo que por esto que ya, y sí, ya soy súper, el super ser humano, ¿no? Que honra a sus padres y a su madre, ¿no? Porque incluso, como te lo vuelvo a decir, seguimos siendo seres humanos. Tú puedes entender esto, pero aún así vas a tener quizá altibajos, vas a tener errores, vas a tener X. Aquí el punto es que tú entiendas que sí, con lo que tienes es suficiente y hay guías para llevarte a más. Entonces, pero si tú estás queriendo ser algo que de plano no eres para eso, no lo seas. O sea, te lo prometo que te vas a dar en toda la torre. Por ejemplo, no sé, alguien que quiere ser locutor, ¿no? Y que tú simplemente dices, es que, no sé, te paraste de tu cama, estás así que todavía con la lagaña, y dices, es que como que me agarró el sueño de ser locutor. Y ya, ¿no? Y vas a una
una estación de radio y dice, ay, es que yo pues soñé que quería ser locutor, pues que vengo a ser locutor. Y sí, ¿dónde estás? O sea, ¿tiene estudios? A ver, enséñame su voz, una prueba. No, pues es que yo soñé que quería ser locutor, por eso vine. Sí, señor, pero pues ¿dónde está su preparación, no? No, pues ¿cuál preparación? Yo soñé que quería ser locutor, ¿no? Y de verdad hay personas que aunque suene tonto, así van por la vida. Así van por la vida queriendo llegar a un lado con su pura razón. O sea, tú, es que yo estoy aquí. Ah, ¿por qué? Pues porque yo quiero. Pues porque yo, pues porque yo me merezco ese puesto, porque yo me merezco ese reconocimiento, porque yo me merezco esto. Y como te digo, puede sonar tonto, pero así muchas veces vamos por la vida, exigiendo lugares que no nos corresponden, exigiendo lugares por los que no te has preparado, exigiendo lugares que de plano sabes que no eres para eso. O sea, imagínate a la persona más callada del mundo queriendo ser un líder, ¿no? O sea, obviamente no se va a poder. Y con esto no te quiero decir que no pueda hacerlo, quizás sí, pero te va a costar mucho más trabajo que alguien que nació siendo el alma de la fiesta, ¿no? O sea, te va a costar mucho más trabajo. Con esto no te estoy diciendo, ay, cae en tu realidad, no puedes, no. Claro que sí puedes, pero te va a costar mucho más trabajo. Pero también hay cosas donde en la vida cristiana, por ejemplo, yo al pastor yo le decía, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención esta parte de hablar en lenguas. Pero fíjate, también hasta en eso, o sea, cómo nos vamos cargando de ideas bien erróneas de lo que es algo. Y porque tiene como cierta, no sé, cierto aire de misticismo, muchas veces no, es que yo quiero eso y yo quiero eso. Pero cuando ya te dicen la verdad, lo que es, pues muchas veces, no es tan místico, no suena tan fashion, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto pues simplemente quieres aprender eso, quieres ponerte en ese lugar porque según para ti es importante? Cuando en realidad muchos de esos dones estos dones, y te lo voy a leer así: hazlo bien con todo lo que Dios te dio. Un regalo que no se recibe, no miento, ese no se te da a conciencia. Dios siempre te va a dar a conciencia. O sea, Dios siempre sabe a quién le va a dar esos regalos. Dios siempre sabe a quién le va a dar esos dones. Y si tú tienes el don, porque hay personas que realmente nacen teniendo una voz extraordinaria, si Dios te dio ese don, aprovéchalo, sácale el máximo. Si Dios te dio el don de poder dirigir masas, dirigir personas, hazlo. Si Dios te dio el don de incluso ser bondadoso, porque hasta eso es un don, el que una persona sea bondadosa, úsalo. Muchas veces queremos o pretendemos ser personas que no somos, pretendemos tener dones que no los tenemos, porque por simplemente llenar un estatus. Aguas con todas esas personas que te quieren llenar de conocimientos, que te quieren llenar de hecho aquí lo puse, ¿no? La espiritualidad versus la conciencia, porque incluso en este mundo del cristianismo, yo te lo digo porque yo estuve en el mundo de la espiritualidad y lo sigo estando, porque sigo aprendiendo cosas. O sea, no es como que el mundo de la espiritualidad esté peleado con la palabra. ¿Por qué? Pero sí quiero dejarte un punto bien en claro. Muchas veces, ¿qué te quiere dejar la espiritualidad? Muchas veces entendemos la espiritualidad como, no sé, ser un ser de luz, ver muchas cosas bien padres, que, no sé, esta parte de la meditación, y no sé qué tú entiendas por la espiritualidad, pero muchas veces, al igual que la religión, la espiritualidad se prostituye. ¿Y qué quiero decir con que se prostituye? Se vende, o sea, se vende al mejor postor, o no sé, imagínate un pastor que dice, no, pues es que este cuate se ve que no tiene varo, no, creo que no le voy a enseñar, ¿no? Le voy a enseñar mejor a estos cuates que sí tienen, o cosas así. Entonces, ¿cómo te das cuenta cuando algo se empieza a prostituir? Porque importa más el estatus, importa más el que se vea, cool, a que lo que realmente te deja. Entonces, ¿qué te está dejando ahorita lo que estás haciendo? Realmente, ¿qué te está dejando el querer tener más conocimiento? Que, por ejemplo, como yo te lo digo, en el mundo de la espiritualidad, muchas veces pretendes ser el ser de luz, pretendes llenarte de cosas buenas, pretendes ser el gurú de lo mejor ante el mundo, ¿no? Igual, o sea, puede suceder aquí en la vida cristiana. O sea, puedes pretender ser el super mejor pastor, puedes pretender ser no, es que yo sirvo a la iglesia y soy esto y soy lo otro. Y te lo juro que a mí
sí me costó trabajo de repente entender estos puntos, pero lo sé porque los vi desde el mundo de la espiritualidad, porque te lo juro, y no es por querer quedar bien con nadie, pero aquí incluso tú lo has visto, o sea, el pastor te dice, no sé si sea el peor pastor del mundo por decirte esto, por cómo llevo mi vida, pero te lo juro que eh, créeme que para mí esas son pequeñas cosas donde tú dices, es que realmente entiendes que muchas veces somos esa pequeña mitocondria en el universo, o sea, no eres alguien porque aunque seas muy famoso, o sea, te conocen en, pues, no sé, la mitad del mundo, pero incluso siendo muy famoso no te conoce todo el mundo. O sea, ¿hasta qué punto eh, quieres, quieres tener todo? Volvemos al tema principal, ¿no? Quieres tener todo lo que el mundo te dice, quieres tener todo esto, y piensas que por tenerlo todo ya tu vida va a ser mejor, y la verdad es que no. La verdad es que no, porque incluso en la espiritualidad te quieren vender el ser un ser de luz, te quieren vender que vas a tener paz, te quieren vender en que vas a solucionar todos tus problemas, te quieren vender en que, ya es que, no, si vas a tal, curso, si vas a tal entrenamiento, ya tu vida, pum, se vuelve, una mina de oro, ¿no? No es verdad. O sea, tienes que estarte preparando. Sí, obviamente te sirven, no te voy a decir que no, te sirven porque son herramientas. Y como te lo vuelvo a decir, Dios está presente en cada uno de esos, incluso si lo quieres ver así, imagínate que Dios está presente en una terapia, cuando un psicólogo te está tratando. ¿Por qué? Porque cuando realmente una persona se centra en ayudar a la persona, es Dios actuando. Ahí está Dios, no hay otra manera, o sea, no es como que, es que se conecta en un enchufe en la mañana el psicólogo y ya sale y con toda esa luz radiante ya te ayuda, no, porque incluso los psicólogos o todos los que estamos en el medio de donde se tratan con personas, obviamente las personas a veces traen una energía muy pesada y se te pega, o sea, no creas que, porque, sí, soy el super ser de luz. Déjame decirte que muchas veces, si no entiendes que simplemente eres un bote de basura para cargar con todos esos problemas de la gente, estás mal, mi chavo. O sea, la neta es que el tener conocimiento, el tener conciencia de varias cosas, no te hace un ser superior. Te hace un ser que ya tiene ahora sí la responsabilidad de entender que esto que tú sabes le beneficia al mundo. Y si no estás haciendo esto para el mundo, si no estás yendo con la persona que tú sabes que te necesita, o con la persona que realmente está ávida, hablando de la palabra, que está ávida de conocer de la palabra, que realmente necesita de Dios, y tú sabes de la palabra, y en vez de ir con la palabra y decírselo, o ir con lo que tienes y ayudar a esa persona, simplemente te estás pavoneando de tus conocimientos, pero no estás haciendo nada por el mundo, no estás haciendo nada para ser mejor, no estás haciendo nada para entender que esos dones se te dieron con medida y requieres hacer algo con ellos. Ahora sí, si se te dio ese don, hazlo bien, con todo lo que Dios te dio, porque un regalo que no se recibe, ojo también para los que se ponen como de, no, es que yo, he conocido personas donde de verdad necesitan ese apoyo, y te ofrecen ese apoyo y dicen, no, mejor, no, muchas gracias, mejor déselo a alguien más que sí lo necesite, ¿no? Cuando tú sabes perfectamente que lo necesitas. O cuando, cuando cuando devuelves las cosas, ¿no? Es como, ya te lo regalaron, no, mejor no, toma, ¿no? O cuando, bueno, así lo puse, un regalo que no se recibe o se da, porque hay regalos que sabes que tienes que dar, hay cosas que sabes que tienes que dar que no te pertenecen, como tu diezmo, ¿no? O sea, son cosas que le pertenecen a Dios, que le pertenecen a la vida, que dejan de ser tuyas en cuanto lo recibes y requieres pasarlos a alguien más. Y si no los das, todo eso, te puedes tapar un oído, esto es un, luego te explico por qué. Te puedes tapar un oído y todo regalo que no se recibe o se da se vuelve una maldición. Así de fácil. ¿Qué regalos no estás recibiendo? ¿Qué regalos no estás dando que sabes que tienes que dar? ¿Y qué regalos no estás recibiendo por soberbia? Al decir, no, es que así por sentir que ya eres menos si te dan algo, ¿no? O sea, no. Déjate de tonterías y de verdad entiende que muchas veces Dios te manda las cosas de las maneras menos esperadas, ¿no? Porque de hecho hay un cuento, y no te lo voy a contar ahorita porque no me acuerdo muy bien,
Pero el chiste es que decía este cuate, ¿no? De, oye, pero ¿por qué que el diablo estaba probando a un hombre que creía en Dios? Entonces el diablo le enviaba cosas y le enviaba cosas y el Señor era bien agradecido, ¿no? Y ya al final dice, bueno, ¿por qué le sigues agradeciendo a Dios si yo te las envié? Dice, porque tú incluso, yo se las estaba pidiendo a Dios y tú obedeciste a Dios para que me las diera, igual las recibí, ¿no? Entonces, independientemente de que tú digas, no, es que ese regalo no es de una persona que tal y o sea, si no lo estás recibiendo se vuelve una maldición para ti y para quien le está dando. Entonces aguas, porque todo eso sí aplica en que cuando no recibes se te vuelve una maldición, y también cuando no das lo que tienes que dar, y no por decirte, ay, tienes que llevar tu diezmo todo a la iglesia, no, o sea, ayuda a las personas que lo necesitan, o si no quieres darlo a la iglesia, dalo a quien Dios te mande, o sea, no, de verdad que no es por ahí, pero bueno, también a veces ocupamos ciertas cosas para desviarnos del tema, ¿no? Y bueno, hasta ahí este punto. El último punto, seguimos con Romanos del 9 al 17. ¿Puedes repetir la cita? Sí, es Romanos 12, pero ahora vamos del 9 al 17. Yeah. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 9:17. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y bueno, quizá todo esto suene así, ay, no, es que hay que ser entonces el super ser humano. Y de verdad te lo vuelvo a decir, no porque ahorita lo leas ya vas a salir al mundo y ser el mejor samaritano, ¿no? O sea, no, de verdad que no. O sea, la mejor persona del mundo, no. Pero hay que hacer conciencia. Muchas veces, y quiero juntar esto que te acabo de decir con lo que yo entendí de Dios es Fashion. Muchas veces pensamos que el ser cristiano, el leer la palabra, el conocer de la Biblia es para personas o ya muy ancianas o personas mayores o de verdad a veces así que siento que muchas personas lo perciben, ¿no? Como que esto es de viejos, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI y sigues creyendo en Dios, o sea, a veces me da risa, a veces me da tristeza, porque de verdad no sabes todo lo que yo he encontrado en la palabra, no sabes todo lo real que he aplicado en mi vida, y yo sé que para muchos de ustedes también. Entonces, muchas veces pensamos que porque es de la palabra, porque esto sucedió hace miles y miles de años, o bueno, no sé cuántos años, 2000 años, hace 2000 años, cierto, hace 2000 años, ya pensamos que, ay, no, es que ya eso es antiguo, ya cómo va a aplicar en la vida de ahora en adelante, ¿no? Y la verdad es que sí, hay muchas cosas que aplican y que realmente requieres entender que no porque sea de hace 2000 años no va a aplicar en la vida, que no porque sea de hace 2000 años signifique que ay, es que es un cuento de fantasía, son cuentos de fantasía. Velo como lo quieras ver, pero si no lo has leído, ¿de dónde criticas? O de dónde opinas? O sea, muchas veces pretendemos hablar de algo que no conocemos, y te lo digo también a conciencia de que yo lo he hecho. O sea, yo he hablado de cosas que no conozco, y muchas veces te dan la patada el golpe con guante blanco, porque las personas que sí saben o sea, de verdad te van a tumbar todo lo que querías saber, ¿no? Entonces evítate de eso, y si alguien te dice, no, es que estás mal porque crees en la Biblia, y ¿cómo vas a creer en eso? Ok, invítalo a que realmente tú conoces de esto. No, bueno, entonces cuando conozcas nos ponemos a platicar, o si quieres nos ponemos a platicar, pero en cuanto entres en contienda,
aléjate de ahí. O sea, no tienes nada que hacer porque las personas que necesitan contienda necesitan tener la razón. Y si necesitan tener la razón, jamás vas a poder contra ellos. Y no está mal. Mejor enfócate en entender y amar a esa persona y orar por ella. Porque puede necesitar esa paz en su corazón, de verdad que, y no te lo digo porque nosotros somos los mejores, no, porque también nosotros en algún punto necesitamos esa paz. Y si tú estás viendo esa falta de paz, significa que también hay algo que trabajar en ti, ¿vale? Entonces, y te lo puse así, no lo sabes todo. Aquí te lo puse en la parte donde dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Porque muchas veces pensamos que porque ya leemos de la Biblia, ya lo sabemos todo, porque en X área. Aquí te lo puse bien claro, no lo sabes todo. A veces requieres menguar y dar lugar. Una maestra nos decía, cuando tú le exiges a la vida un lugar, la vida te lo va a negar. Y aquí aplicándolo en esto, si tú le exiges a Dios el primer lugar, ¿cuál lugar crees que te va a dar? El último. Entonces, y no porque tengas que, bueno, entonces voy a menguar y voy a esperar hasta que el último lugar para que así sea el primero. No, también tienes que entender y ser inteligente. No significa que te bajones, no, o que te dejes pisotear, no, tampoco. Simplemente tienes que entender que en cada lugar hay un primer lugar para ti. En cada lugar hay un último lugar para ti. Y de verdad yo se los comparto. Cuando tú te sientas menos porque sientes que haces de menos o que sientes algo que es insignificante, de verdad no lo sientas así. Eres muy importante para cada área que tú estés realizando. Eres muy importante, como te lo decía en las palabras anteriores. Si Dios te dio el don de servir, sirve con devoción, sirve con ese amor que Dios te dio. Y de verdad, o sea, no importa que tengas aquí a un lado una persona que tiene el don de servir y aquí una persona con el don de cantar. Si esta persona no está ejerciendo su voz, su don, con todo el amor que Dios le dio, con toda la fe que Dios le dio, ¿dónde crees que está? Entonces, no te bajones si tú crees que porque estás en cierto lugar, si tienes cierta posición, si tienes ciertos dones que quizá no son tan cool, no te sientas así. Te lo juro que Dios da enormes recompensas y tienes que ser agradecido. Y ahí sí te lo digo, porque a veces cuesta trabajo. A veces cuesta trabajo el ser agradecido. Pero no te rindas, ¿sale? A veces cuesta trabajo entender por qué Dios no nos dio cierto don, por qué Dios no nos dio cierta posición. Pero menguante ello, de verdad, menguante la vida, porque la vida te va a regresar eso. Y hablando en términos de la Biblia, dale ese respeto, dale ese lugar a Dios en tu corazón, y Dios te va a dar tu lugar en la vida. No hay otra. O sea, no pretendas que darle lugar a la vida, que el mundo tenga primer lugar en ti. O sea, de pensar que el mundo es lo más importante, la sociedad es lo más importante. ¿Por qué? Porque la vida te va a voltear y la sociedad también te va a voltear y vas a quedar como último. Entonces, esto es bien importante. Dale a Dios el primer lugar en tu vida y Dios va a saber en qué momento darte tu primer lugar. Y va a ser algo que realmente vas a gozar, no como reconocimientos efímeros que la sociedad te pueda dar. Eso es algo más importante, ¿sale? Con respecto a lo de dar alimento, sí, ya lo leí, lo de dar alimento no lo he leído. Bueno, vamos con el último punto. 18. Romanos 12 del 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí voy a hacer un punto donde dice, yo pagaré, dice el Señor. Y una amiga me lo hacía ver, ¿no? Que la otra vez estaba pensando que dice, bueno, si Dios está diciendo que Él paga, que Él pagará, entonces si alguien paga también va a cobrar, ¿no? Entonces, ¿con qué se está cobrando? Y obviamente si le va a pagar a alguien, se va a cobrarle a alguien, ¿no? Bueno, pues ella me lo dijo así y ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí en esta parte de donde dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, leí otra versión y era como que solito el malvado se avergüence, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú le das a una persona que te está tratando mal o que de plano dices, no, es que esta persona no, con nada le doy con nada le doy gusto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú das y das y das y das y das? Y con esto no te estoy diciendo que des hasta que te quedes sin nada, ¿no? No, o sea, como te digo, razona y sé inteligente. Pero sí da, por ejemplo, cuando te dice da de beber al sediento o da de comer al hambriento, muchas veces no es un hambriento de comida, muchas veces es un hambriento de una palabra de amor, muchas veces es un hambriento de la palabra, muchas veces es un hambriento de muchas otras cosas, no todo es literal, ¿sale? Entonces requieres tener cuidado con ello. Si alguien, si en tu vida tienes algún enemigo, no lo veas como tal, o sea, no lo veas como un enemigo, como alguien que es capaz de dañarte. Y con esto no quiero decirte que no hay personas que te vayan a dañar. Obviamente seguimos en el mundo y hay personas que son capaces de herirte, que son capaces de dañarte emocionalmente. Pero siento que este punto a veces es controversial, ¿no? Porque es como de, dicen, es que yo no puedo ser como Jesús, de que él dice, pon una mejilla, que te peguen una mejilla y tú pon la otra, ¿no? Muchas veces es controversial este punto, es controversial esta parte de, es que si te pegan tienes que poner otra mejilla, o si te ofenden tienes que orar por ellos. Sí es controversial, quizás sí es complicado, pero te voy a decir que es verdad. O sea, es verdad cuando algo no te está saliendo bien, cuando algo con alguien se está poniendo complicado, no maldigas, no ofendas a esa persona, y si lo haces, ok, ya lo hiciste, pero ¿qué vas a hacer después? Ora por esa persona porque no sabes cuánto necesita esa paz en tu corazón. Y también una amiga tenía la creencia de que si tú oras por una persona y le empieza a ir bien, pues una persona que le va bien, pues no empieza a molestar a otras. Entonces también por ahí, ¿no? O sea, desearle que le vaya bien a quien te está molestando, y quizás si eso que le está yendo bien, quizás se le olvide la amargura y te deje en paz, ¿no? O sea, muchas veces pretendemos hasta con esta sensación de gusto, ¿no? De, es que el karma, y no, y es que le va a ir mal, y me alegro cuando le va mal. Aguas con eso, aguas con alegrarte cuando a alguien le está yendo mal, porque muy posiblemente eso también te va a llegar a ti. Aguas con ello, y no porque nada más de que, lo que da regresa, no, porque simplemente es una ley de la vida. O sea, es como, somos como un reloj, ¿no? Unas veces estamos arriba, otras abajo, o como una onda, ¿no? Así se comporta ¿Cómo te das cuenta cuando alguien está vivo en estos aparatos médicos? ¿No? Es una onda, tus latidos, arriba, abajo, arriba, abajo. Así es la vida, es cíclica, ¿no? Entonces, no te alegres cuando a alguien le está yendo mal, no te alegres cuando a tu enemigo le esté yendo mal, sino mejor ora por él. Si ves que a alguien le hace falta algo, si a tu enemigo le hace falta de comer, dale de comer. Muchas veces incluso cuando hay personas que realmente necesitan de un reconocimiento, necesitan de que tú le digas buen trabajo, y no que sean palabras vacías, porque incluso aquí en la palabra te lo está diciendo. O sea, ama con fraternidad, o sea, ama de verdad, que tu amor sea genuino. O sea, no pretendas simplemente, es que te amo, y porque ya suena bonito decir te amo, ¿no? Ten cuidado con tus palabras. Si vas a decirle a alguien te amo, que realmente sea ese amor, esa honra, y no un amor, y de verdad muchísimos tipos de amor. O sea, el amor que le tienes a un padre y una madre no es el mismo amor que le tienes a tu pareja, el mismo amor que le tienes a tu mejor amigo, ¿no? Pero el amor sí tiene un mismo lenguaje, y es la manera en la que nos sentimos, en la que nos comportamos con esa persona, mínimamente procurando tener respeto, mínimamente procurando que la persona se sienta feliz, mínimamente procurando ser amables.
Eso sí tiene un lenguaje el amor, pero no va a ser obviamente, hay ciertos matices diferentes. Aquí el punto es, no siembras aguacates esperando cosechar fresas, ¿no? Entonces, ten cuidado con lo que estás sembrando, ten cuidado con las palabras que estás diciendo, ten cuidado con lo que le estás deseando a tu enemigo. Y de verdad, hay que entender que Dios creó este mundo para experimentar la vida con amor y entendimiento de lo que ya es. Pero ojo, experimentar la vida no significa que vas a salir al mundo a probar de todo. No. Experimentar la vida es experimentar el arte, experimentar ir al psicólogo, experimentar la música, experimentar la agricultura, experimentar el amor a los animales, experimentar ¿qué vas a experimentar que tenga esa esencia de Dios? ¿Qué vas a experimentar entendiendo que Dios está presente en cualquier cosa que un ser humano haga con amor? De esta manera Dios es fashion, ¿vale? Dios no es viejo, Dios no es anticuado. Creer en Dios no es anticuado. De verdad que soy casi nuevo en este mundo de ser cristiano. Bueno, como tal, de leer la palabra, de estar en la congregación. Pero yo, aquí en la congregación hay muchos jóvenes desde 17 años hasta 84 años, o no sé cuál sea el miembro más joven, ¿no? Pero de verdad, o sea, Dios no es viejo, o sea, Dios no es anticuado, leer la Biblia no es anticuado. De verdad, cuando tú entiendes que la palabra se renueva en tu entendimiento, no como tal en la palabra que digas, ay, bueno, es que cada año le vamos a cambiar las palabras para que suenen más chidas, ¿no? No, tú es el que requieres renovarte, tú requieres transformarte en renovación, pero con la misma esencia. Esto es la esencia, o sea, la palabra es la esencia. O sea, imagínate que vas a preparar un pastel, pero quieres que te quede exactamente como, no sé, el pastel que prepara tu abuelita. Y dices, bueno, pues es que como ya cambiamos, como esto ya es nuevo, le voy a poner, en vez de huevos, le voy a poner, no sé, zanahorias. Y en vez de harina, le voy a poner, no sé, caldo de pollo. No sé, tonterías, ¿no? Pero el punto es esto, no puedes modificar la receta si quieres que te quede igual. Pero sí lo puedes hacer quizá en un traste que lo haga más rápido la cocción. Sí puedes utilizar otros utensilios. Así igualito. La palabra es la esencia. La palabra es este tronco que te va a dar esos cimientos para poder crecer. Y obviamente requieres entender que la vida tiene muchas cosas que disfrutar y que las provee Dios porque Él las creó. Entonces, si te estás limitando de todas estas cosas por miedo te estás perdiendo de mucho que Dios creó para ti. Y si estás excediéndote de cosas que en tu idea son buenas, porque así como Dios creó muchas maravillas, pues también el diablo crea otras cosas, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado en hasta qué punto sí estás experimentando. Y con esto no te quiero decir que ay, ya somos súper buenos, no. Quizá vamos a experimentar cosas que no están agradables. Y te va a pasar porque hay muchas cosas disfrazadas de buenas. Muchas cosas malas disfrazadas de buenas y muchas cosas buenas disfrazadas de malas, ¿no? Y esto tiene que ver también con perspectivas y realidades. En perspectivas con las cosas que son buenas disfrazadas de malas ante los ojos de quién, ¿no? Como lo decía el pastor, el arte, el baile, muchas cosas que realmente hay una manifestación divina, pero porque las disfrazan como malas, pues te las estás perdiendo. Y cosas buenas, cosas malas que te las disfrazan como buenas, ¿no? Y de verdad que hay que tener mucho cuidado en el mundo porque por esta situación, y te lo voy a decir bien claro, por esta situación de la inclusión, te puedes estar llenando de cosas que realmente no le hacen ningún bien a tu vida, pero que el mundo las está llenando como buenas. Y de verdad no es por mencionar nada
nada que quiera ser controversial, pero muchas veces por querer aceptar tanto algo, muchas veces incluso estas mismas aceptaciones dicen, no, es que esto no está bien, o sea, esto de plano no está bien, esto de plano no es, pero no estoy dando la razón a que sí esté bien, sino que por este mismo precepto, este mismo querer agarrarte de, es que todo sí se acepta, pues te traes desde las patas muchas cosas que de verdad son bien fuertes, bien grotescas. Entonces, aguas con exigir que todo se acepte. Porque si bien hay maneras de expresar nuestro amor, hay maneras de disfrutar nuestro amor, pero cuando tú exiges que todo sea aceptado, pues te vas a traer también lo que quizá no es deseable, quizá lo que no es agradable, quizá lo que no es grato. O sea, para todo hay filtros, y requieres entender que tú, con conocimiento de la palabra, aquí te lo dice, ama a tu hermano, ama a tu prójimo, pero esto no significa que vas a aceptar o tolerar todo lo que hace tu prójimo. Ahí es a donde voy con el punto medio. Si tú te vas de este lado, del lado negativo, de no, es que yo rechazo todo lo malo y porque a mí me dijeron que esto es malo, no, aléjate de mí, ¿no? Aléjate, mundo, de mí. Y no, el mundo también te necesita si tú realmente conoces de la palabra y comprendes bien que realmente requieres amar a tu prójimo. Entonces vas a entender que tú tienes un gran poder y tú tienes un gran don para dar al mundo. Pero tampoco te puedes pasar del otro lado de, no, es que yo lo acepto todo y soy súper liberal. ¿Por qué? Porque te vas a llenar de cosas que en realidad no son deseables. Tienes que tener mucho cuidado. Es ahí donde va el punto medio. Y bueno, como punto final es respira, de verdad respira, y pídele a Dios que te permita discernir. Pídele a Dios que te permita renovarte. Pídele a Dios que te permita transformarte en esta renovación. Como te digo, vamos a seguir teniendo errores, vamos a seguir teniendo aprendizajes, pero de nada sirve el alejarte del mundo, porque va a llegar un punto en el que el mundo te va a rebasar. Porque tú como ser humano, imagínate solito, el mundo te va a rebasar. Necesitas una guía, necesitas un tronco común, necesitas algo que te sustente. Necesitas también rodearte de personas que mínimamente te aprecien y que vayan en concordancia con lo que tú crees, con lo que tú realmente necesitas. Y no porque ya me voy a rodear de todos los que creen igual que yo y ya me voy a alejar del mundo, no. Rodéate de las personas que te hacen bien para recargarte también. ¿Por qué? Porque ellos también te van a recordar de Dios, porque ellos también te van a llenar la pila. ¿Por qué? Porque ellos también están conectados con Dios, para que después tú salgas al mundo a predicar esto que estás aprendiendo, a predicar todo esto, que Dios es fashion, que Dios no está olvidado, que Dios no está en las cosas aburridas. Dios está presente en muchas maravillas del mundo, y requieres predicar eso. ¿Por qué? Porque si tú estás del lado de alejarte de todo lo que en tu idea es malo, pues obviamente vas a alejar a muchas cosas que posiblemente podrían tener un amor bien grande hacia Dios. Y una última cosa, si no estás aprovechando tus dones, regrésaselos a Dios, de verdad. ¿Por qué? Porque se vuelve una carga bien pesada. Y te lo digo honestamente, si Dios te ha dado un don, aprovechalo, y si no sabes cómo aprovecharlo, pídele a alguien que te ayude, porque es bien intenso cuando no sabes cómo aprovechar tu don. Es bien feo cuando no sabes dónde manifestar todo ese amor que Dios te dio. No, es bien feo no tener dónde poder manifestar todo ese amor. Entonces, pide guía, pide consejo. Aquí estamos nosotros, no porque seamos los mejores, pero si en algo te podemos servir, si en algo te podemos aconsejar hacia dónde aprovechar tu don, o más bien cómo aterrizar tu don. Primero que entiendas que sí tienes un don, todos tenemos dones, y después que los puedas aplicar en tu día a día. No nada más aquí en la iglesia, no aquí con con la palabra, no, en tu día a día.
en tu día a día requieres aprovechar ese don, en tu día a día, porque es en tu día a día donde se va a ver y se va a notar de qué estás hecho, de qué están hechos tus dones, y obviamente cuando tú le muestras a tu vida que tienes esta fe, que tienes este don, pues obviamente la gente se va a acercar a ti, por ende vas a jalar muchas cosas padres, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a ti que te conectaste, muchísimas gracias. Si tienes alguna duda, puedes preguntarnos. Si tienes alguna duda, mándale mensaje al pastor. Y aquí estamos para ti, estamos para servirte, ¿vale? Entonces, antes de continuar, podemos hacer otra pequeña oración antes de despedirnos. Gracias, Padre bendito, por este día, gracias por permitirnos hablar, porque tú nos das las palabras correctas para las personas que te están escuchando. Gracias por abrir nuestros corazones cada día, poder comprender tu amor, poder comprender tu enseñanza, poder comprender tu palabra y poder transmitir a los demás ese amor, esa misericordia que tú tienes con nosotros, para que los demás también te puedan conocer tu grandeza y tu infinito amor. Gracias, amén y amén. Amén. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo, ¿vale? ¿Puedes responder una pregunta? Sí, claro que sí. ¿Cómo es que tú innovaste tu área o cómo es que hay influencia de lo que tú ya sabías dentro de la iglesia? Ok. Con respecto al... Ok. Espérenme. ¿Cómo yo innové? Primeramente, trayendo todo lo que me funcionó de mi área, donde cuando yo me dedicaba al desarrollo humano, hay muchas cosas bien padres que a mí me funcionaron en mi día a día. Y obviamente lo primero que hice fue ver qué de lo que hay aquí podría mejorar. Siempre tienes que ir con esa mentalidad. ¿Qué de lo que hay aquí puede mejorar con lo que yo sé? Entonces, en cuanto yo vi una situación que estaba complicada, yo dije, ¿sabes qué? Hay que hacer esto. ¿Sabes qué? Por ejemplo, lo que decía el pastor, ¿no? Que una vez yo le dije que primero había que comenzar con la parte de qué había funcionado, ¿no? En las juntas. ¿Por qué? Porque yo vi que de repente la situación se giraba en torno a algo negativo. Y no porque sea malo ver los puntos negativos, no es que sea malo, pero sí hay maneras en las que como ese embudo puede hacer que las cosas funcionen y fluyan mucho mejor. Como también aplico lo que mis dones o lo que yo he aprendido a mis áreas, pues obviamente también en entender que incluso un ingeniero puede servir en cualquier otro lado. Claro. Que un doctor puede servir en cualquier otro lado. Claro. Yo he tratado de los temas que yo sé, enfocarlos a cómo podrían esos temas, porque todo tiene que ver con emociones, cómo la palabra habla también de emociones. Es experta en inteligencia emocional, ¿no? Es experta en esta parte, cómo la palabra... Y como yo les he dicho en otras transmisiones, a mí a veces me cuesta trabajo, bueno, no que me cueste trabajo, todavía no sé mucho de la palabra, pero entonces, a raíz de lo que yo sé, digo, yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, al pastor o a los demás líderes, oye, ¿cómo con este tema, no sé, incluso con la semana de la paternidad honorable, cómo se podría resolver bajo la palabra estos temas bien complicados, ¿no? Entonces es así como yo he traído lo que yo sé a esta área. Entonces tú también, si no sabes, pregunta. No tienes que ser el mejor en todo. No tienes que ser el super ser multiusos para sentirte muy así, ¿no? Eso. Entonces realmente pregunta. Pregunta, si no sabes, pregunta. Y si tú tienes una idea, lánzala. Y si tú sientes que no te hacen caso o que no están valorando tus dones, estás en un lugar muy difícil de explotar tus dones, pues quizás sea Dios diciéndote que ese no es tu lugar. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces también hay que entender eso. Y te lo juro, yo aquí creo que las ideas de todos creo que son bien buenas, y si hay alguna que realmente digas, no manches, es que esa la tenemos que aplicar ya mismo, la aplicamos. Te lo juro, esta es una dinámica bien padre que tenemos aquí en Safe. Si tú no la tienes, también quizá puedas pedir ese consejo. O sea, cómo poder, si tú sientes que es tu lugar,
pero que aún así no se te está dando ese permiso, también puedes pedir consejo aquí. O sea, para eso también estamos, para servirte. Si tú en tu área de tu iglesia o en tu área de tu trabajo estás pasando por dificultades, puedes preguntar. Pero ese es el primer consejo, pregunta. Si no sabes, pregunta. Y siempre trae lo que tú sabes, ve cómo puedes como dar ese chapuzón al área que estás llegando, cómo puede mejorar ciertas áreas lo que tú sabes. Siempre va a ser así. Exacto, el chiste es mejorar la iglesia. El chiste es eso. Sí. Siempre con qué mentalidad estás llegando también, si a que te sirvan o a servir. Porque si llegas con una mentalidad de que a ver qué me enseñan, a ver qué atraigo, a ver qué, no va a funcionar. No va por ahí la cosa. En cualquier área donde tú llegues, en cualquier lugar donde tú llegues, si tú vas con la mentalidad de que te sirvan, no te va a funcionar. Siempre ve con la mentalidad de ¿tú crees que sea la iglesia que esté lista para recibir a los maestros, a los psicólogos, a los ingenieros? Sí, todo este tipo? Definitivamente sí. Yo siento que, y no porque nos creamos muy que así mis ¿cómo dicen? Mis cacahuates truenan, ¿no? ¿Cómo dicen? No sé. Por no decir otras palabras, ¿no? Porque ya estoy cuidando mucho mis palabras, porque de repente ya hubiera dicho otras cosas, ¿no? Digo, si me dan permiso, pues las digo, pero dejémoslo así. Pero yo siento que sí, ¿no? De verdad no porque nos sintamos muy acá, ¿no? Sino porque yo siento que si hay esta disposición. De hecho, si tú no has leído nuestra misión, nuestra visión y nuestro propósito, te invito a que la leas. O posteriormente vamos a estar también teniendo otras reuniones. Pero yo creo que sí está primeramente esta disposición de que no somos los mejores. No somos los mejores. Yo siento y no conozco mucho, pero siempre va a haber alguien mejor que tú. Claro. Y no es para que te sientas menos, sino para que simplemente entiendas que aquel que sirve con esa fe, aquel que sirve con ese amor, siempre va a estar rodeado de los mejores, ¿vale? Y no siempre vas a ser el mejor en todo, no vas a ser el mejor sirviendo cafés, no vas a ser el mejor tocando el piano, o sea, no. Pero lo que sí te puedo decir, y más importante, es la disposición. ¿Qué tanta disposición tienes de recibir a aquello que no conoce y ese amor a dar y ese no lo sé, te lo juro, yo cuando llegué aquí recibí ese apapacho que dije, no inventes, o sea, apenas si, digo, los demás líderes, ¿no? Apenas si me conocen y ves sus caras, ves su amor, ves su entrega y te hace dar lo mismo, o sea, si tú llegas aquí y quizá no tenías ese amor por dar, se te va a pegar. Y si no se te pega, solito te vas a ir, nadie te va a correr. La verdad. O sea, aquí nadie te corre, tú solito te sientes incómodo y te vas. Claro. Porque aquí realmente se viene a servir, se viene a entregarlo todo. Claro. O sea, no hay más. Y sí, definitivamente son súper bienvenidos. No está peleado con nada del mundo. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, muy bien. Muchas gracias. Vale, pues bueno, ahora sí terminamos. Le digo, si tienes alguna otra pregunta, podemos dejarlo para después, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a ti que te conectaste, muchísimas gracias que te quedaste hasta el final. Y si no pudiste verlo a su hora, bueno, te lo puedes ver después. ¿Va que va? Entonces, te mando un abrazote con mucho cariño. Nos vemos el domingo. Bye.